En el próximo capítulo de Regalo de Amor, la tensión alcanza un punto de no retorno. El ambiente en la casa de los de la Vega se vuelve asfixiante, cargado de secretos, presentimientos y planes ocultos. Desde hace semanas hemos visto a Fedra perder poco a poco el control, abandonando sus medicamentos y dejándose arrastrar por los celos y la obsesión. Pero lo que está a punto de ocurrir superará cualquier límite imaginable. Gaspar, que siempre intentó protegerla, ya no puede más. La escena se desarrolla entre gritos y lágrimas. Él la encara directamente y le advierte que o recupera la cordura y vuelve a medicarse, o deberá abandonar la casa para siempre. Fedra, lejos de escuchar, estalla en un ataque de ira que sacude los cimientos de la familia. El hombre que alguna vez la defendió se convierte en su peor juez, y esa traición es la chispa que encenderá el infierno. Mientras tanto, Isabela observa con horror cómo Fedra sigue acercándose a Valentina, su hija, con intenciones cada vez más peligrosas. No es la primera vez que la pequeña está en riesgo. Durante la obra del Día del Padre, Fedra intentó agredirla delante de todos, mostrando sin máscara su desequilibrio. Ahora, Isabela está dispuesta a todo con tal de impedir que se repita semejante escena. La madre furiosa se planta frente a su enemiga y la amenaza sin titubear. Si vuelve a poner un dedo sobre Valentina, pagará las consecuencias, aunque eso signifique que ella misma termine en prisión otra vez. El eco de esas palabras resuena en el salón como un juramento inquebrantable. Fedra, cada vez más sola, se ve acorralada. Gaspar ya no la respalda, Eugenio la desprecia, y hasta la sociedad entera la señala. Pero en lugar de detenerse, su mente enferma la empuja hacia un plan siniestro. Acabar con Valentina, la niña que, según ella, le robó el cariño de todos. Una decisión atroz nacida de los celos, de la rabia y del sentimiento de abandono. La tensión no se limita a esa trama. En paralelo, Bárbara, consumida por la venganza, pone en marcha un movimiento inesperado. Secuestra a Isabela para hacer sufrir a Eugenio y a toda la familia de la Vega. En la oscuridad de una habitación cerrada, Isabela se convierte en rehén de un odio que no entiende, pagando una deuda que no es suya. Los ojos de Bárbara arden con la promesa de destruir a Fausta y a todos los suyos, sin importar las consecuencias. Pero el destino todavía guarda un golpe más brutal. El enfrentamiento entre Isabela y Fedra llega a un punto extremo, cuando ambas mujeres, cegadas por el odio y el miedo, terminan precipitándose por un acantilado ante la mirada impotente de Eugenio y Valentina. El grito desesperado de la niña se mezcla con el rugido del río, mientras la cámara muestra sus cuerpos desapareciendo en el vacío. El silencio posterior es insoportable, como si el mundo entero contuviera la respiración. ¿Es este el final de Fedra? ¿O la villana aún tiene unas bajo la manga? Los rumores corren. Algunos aseguran que su cuerpo yace en el fondo del río, mientras otros creen que podría regresar más peligrosa que nunca. Lo cierto es que la caída marca un antes y un después en la historia. La tragedia desgarra a la familia, deja a Valentina traumatizada y a Gaspar gritando como un hombre desesperado: «Devuélvanme a mi hija, no pueden quitármela». Pero el verdadero impacto llegará cuando las autoridades anuncien la noticia que todos temían: Fedra ha sido encontrada, pero sin vida. Su final, brutal y sangriento, será el precio de sus obsesiones. El rostro de Gaspar se derrumba al escuchar la confirmación. Y mientras Isabela lucha por sobrevivir a sus fracturas, Valentina se aferra al amor de su madre, ajena aún al monstruo del que lograron salvarla. La caída por el acantilado deja cicatrices imborrables en todos los personajes. La noticia corre como un relámpago por la comunidad. Isabela y Fedra se desplomaron juntas hacia el vacío, y nadie sabe con certeza quién logró sobrevivir. La incertidumbre se convierte en un martirio. Eugenio, con el rostro desencajado, intenta mantener la calma, pero en sus ojos se refleja la desesperación de un hombre que teme haber perdido a la mujer que ama. En la mansión, el ambiente se vuelve un torbellino de rumores. Amelia y Fausta se preguntan si realmente Fedra murió en el río o si se esconde en algún lugar, planeando su regreso. Si no aparece, es porque está en el fondo del agua, murmura Amelia, intentando convencerse de que la amenaza terminó. Pero Fausta, siempre desconfiada, guarda silencio. Ella sabe que el mal rara vez muere de manera tan sencilla. En otra esquina de la trama, Miranda recibe la noticia de boca de Pablo. Isabela y Fedra cayeron juntas,
y nadie sabe su paradero. El corazón de Miranda se parte en 1000 pedazos. Su mirada se pierde en el horizonte, recordando los momentos felices, los lazos que las unían, y el miedo de que el destino les arrebate lo que más aman. Mientras tanto, Gaspar, enloquecido por la desesperación, clama a los cielos. Sus gritos atraviesan los pasillos de la casa. «Quiero a mi hija. Devuélvanme a Fedra». La angustia lo consume, porque sabe que toda esta tragedia comenzó por la locura de Fedra, por su obsesión enfermiza y por el odio que acumuló durante años. El reloj avanza lentamente hasta que llega el momento decisivo. Las autoridades confirman lo que muchos temían. Isabela fue encontrada con vida, aunque gravemente herida. Sus fracturas la mantienen al borde del abismo, pero su espíritu lucha por sobrevivir. Fedra, en cambio, no corrió con la misma suerte. Su cuerpo, inerte y ensangrentado, fue hallado entre las rocas del río. El final de la villana es tan brutal como su vida, una muerte violenta que parece un castigo del destino. La reacción de los personajes es desgarradora. Gaspar, con lágrimas en los ojos, suplica una oportunidad, pidiendo a las autoridades que salven a su hija, como si en el fondo aún negara la realidad. Pero la verdad es irreversible, Fedra está muerta. Una vida marcada por la enfermedad mental, por la envidia y por el odio termina abruptamente en un acantilado. La ironía del destino es cruel. Fedra buscaba acabar con Valentina, pero fue ella quien encontró su fin. Su plan de venganza se volvió contra sí misma. Mientras tanto, Isabela emerge como una sobreviviente, aunque el precio que paga es altísimo. Su cuerpo quebrado es símbolo de la lucha por defender a Valentina, y su espíritu es la prueba de que el amor de madre es más fuerte que cualquier odio. El eco de esta tragedia resuena en toda la familia. Fausta, al enterarse de la noticia, siente un torbellino de emociones encontradas. Por un lado, un respiro de alivio porque el peligro que representaba Fedra ya no existe. Pero al mismo tiempo, un vacío, porque la caída de Fedra también significa la pérdida de una hija que, aunque enferma y destructiva, seguía siendo sangre de su sangre. Y como si todo esto no fuera suficiente, Bárbara sigue moviendo los hilos en las sombras. Su odio hacia Fausta y los de la Vega no conoce límites. Ya secuestró a Isabela una vez, y ahora, al ver a la familia debilitada por la tragedia, se prepara para dar un nuevo golpe. Su voz fría, casi demoníaca, se escucha en un susurro dirigido a su cómplice: «Voy a destruirla por dentro. Fausta no se levantará después de lo que voy a hacer». Los espectadores de Regalo de Amor saben que cada capítulo es una batalla entre la luz y la oscuridad. Pero ahora, tras la muerte de Fedra, la historia adquiere un matiz aún más oscuro. La familia debe enfrentarse no solo al duelo, sino también a la amenaza latente de Bárbara. Y en medio de todo, la inocente Valentina, que apenas entiende lo que sucede, se convierte en el símbolo de esperanza, en el regalo de amor que todos desean proteger. El telón cae sobre esta parte del relato con un aire de tragedia y de incertidumbre. La villana ha caído, pero ¿quién ocupará ahora el lugar del enemigo? ¿Será Bárbara quien continúe sembrando el caos? ¿O los fantasmas de Fedra seguirán atormentando a quienes la amaron y la odiaron por igual? El drama no se detiene con la caída de Fedra. Aunque muchos creen que la villana finalmente pagó el precio de sus pecados, las heridas emocionales que deja tras de sí son más profundas de lo que nadie imaginaba. Isabela, desde su cama de hospital, lucha contra el dolor físico y el miedo de perderlo todo. Sus huesos fracturados son el testimonio de su valentía, de cómo arriesgó su vida para salvar a Valentina. Cada respiración le recuerda que aún sigue en este mundo, pero también le advierte que su camino no será fácil. Sus labios susurran entre lágrimas: «Por mi hija haría lo mismo 1 y 1000 veces». Eugenio se convierte en su guardián incansable. Lo vemos a su lado, sosteniéndole la mano, prometiéndole que todo saldrá bien. Pero en su interior, la culpa lo devora. Sabe que no pudo detener la tragedia en el acantilado, que no fue lo bastante rápido para salvarlas antes de la caída. Su mirada, fija en el suelo, revela un hombre quebrado que carga con el peso de no haber protegido a las 2 mujeres más importantes de su vida. En la casa de los de la Vega, el ambiente es de duelo. Gaspar camina como un fantasma, atrapado entre el dolor y la confusión. Aunque suplica por Fedra, aunque desea que la vida le dé una segunda oportunidad a su hija,
El mundo ya le arrebató esa posibilidad. Su voz se rompe en sollozos cuando confiesa que nunca dejó de quererla, a pesar de sus errores, a pesar de su locura. Es un padre destruido que ve cómo la oscuridad ganó la última batalla. Mientras tanto, Valentina carga un trauma que ninguna niña debería conocer. Sus ojos, antes llenos de inocencia, ahora brillan con miedo. Ella presenció la caída, escuchó los gritos y sintió el terror de perder a su madre. En su mente, la imagen de Fedra acechándola se convierte en una pesadilla recurrente. Isabela y Eugenio intentan protegerla, pero el recuerdo la persigue como una sombra. Y cuando parece que la familia necesita calma, la tormenta vuelve a desatarse. Bárbara, fiel a su promesa de venganza, aprovecha el caos para dar el siguiente paso. Su odio hacia Fausta es tan grande que no se conforma con el dolor ya causado. Ahora busca desgarrar lo poco que queda en pie. En una escena cargada de tensión, se acerca a su cómplice y le dice con una sonrisa helada: Fausta cree que perdió mucho, pero todavía no ha visto nada. Voy a arrancarle el alma. El plan de Bárbara es claro: usar el dolor de los de la Vega para debilitarlos aún más. Su estrategia consiste en secuestrar, manipular y destruir desde adentro. Y lo más aterrador es que lo hace con precisión calculada, como un depredador que sabe exactamente cuándo atacar. Fausta, por su parte, siente que las paredes se cierran sobre ella. La muerte de Fedra la golpea como un mazazo en el corazón. Aunque sabía que su hija estaba perdida en la oscuridad, jamás dejó de ser su sangre. Sus lágrimas caen sin consuelo mientras murmura: era mi niña, mi pequeña Fedra. La contradicción la destroza. Llorar por alguien que tanto daño hizo, alguien que incluso intentó destruir a Valentina, pero que al final no dejaba de ser su hija. La tensión en Regalo de Amor alcanza un nivel insoportable. Los espectadores se preguntan: ¿será capaz la familia de levantarse de esta tragedia? ¿Podrá Isabela recuperarse y proteger a Valentina de las garras de Bárbara? ¿O la villana encontrará la manera de hundirlos a todos? El eco de la tragedia aún resuena en cada rincón de la familia de la Vega, pero el tiempo no les da tregua. Apenas empiezan a aceptar la pérdida de Fedra cuando una nueva amenaza se cierne sobre ellos. Bárbara, con la mirada fría y calculadora, aprovecha la debilidad de todos para ejecutar la siguiente fase de su venganza. Desde hace tiempo, Bárbara juró destruir a Fausta y a toda su descendencia, responsabilizándola de un pasado de sufrimiento que aún sangra en su memoria. Ahora, con la familia debilitada, encuentra el momento perfecto para atacar. Su objetivo es claro: despojar a Fausta de lo que más ama, hacerla vivir el dolor de perderlo todo. La escena se desarrolla en un lugar apartado, iluminado apenas por la luz de una lámpara. Allí, Bárbara mantiene prisionera a Isabela, encadenada y vulnerable. Su rostro refleja cansancio, pero también valentía. A pesar del miedo, no se doblega. Con voz firme le dice a su captora: no importa lo que hagas conmigo, jamás destruirás el amor que nos mantiene unidos. Bárbara, sin embargo, sonríe con desprecio. Para ella, esas palabras no son más que un desafío que alimenta su odio. Mientras tanto, en la mansión, Eugenio recibe mensajes anónimos. Son amenazas que describen con detalle la situación de Isabela, recordándole que en cualquier momento podría perderla para siempre. Cada palabra escrita es como un puñal en su corazón. Desesperado, busca aliados, pero la confusión reina entre los suyos. Nadie sabe en quién confiar. Gaspar, destrozado por la muerte de Fedra, se debate entre la rabia y la culpa. Piensa que si hubiese actuado antes, tal vez su hija seguiría viva. Pero también comprende que Fedra, en su locura, había cruzado un punto sin retorno. Sus noches son un desfile de recuerdos: la risa de su hija en la infancia, su mirada perdida en los últimos días, y el grito final en el acantilado. Un padre que llora por una hija perdida y por otra familia al borde del abismo. En paralelo, Valentina se aferra a la esperanza de volver a ver a su madre. Aunque es apenas una niña, percibe el peligro que los rodea. Su inocencia choca con la crudeza de la realidad. «Mamá va a volver, ¿verdad?», pregunta con la voz temblorosa. Eugenio la abraza fuerte, intentando transmitir seguridad, aunque en el fondo teme la respuesta. La tensión alcanza un punto álgido cuando Amelia y Fausta descubren indicios de los planes de Bárbara. Entre susurros,
Comentan que la enemiga está decidida a acabar con ellos desde adentro, utilizando sus propios miedos como armas. Amelia, siempre más optimista, intenta mantener la fe. Pero Fausta, con el rostro endurecido, sabe que esta guerra será la más dura de todas. El capítulo nos regala una secuencia impactante. Eugenio, armado de valor, sigue las pistas para encontrar a Isabela. La música sube de intensidad mientras atraviesa un pasillo oscuro, consciente de que Bárbara lo observa desde algún lugar. La villana disfruta del juego, como una cazadora que observa a su presa dar pasos en falso. Cuando finalmente la confronta, Bárbara no se esconde. Su voz retumba con odio acumulado. Creíste que podías arrebatarme todo y seguir viviendo en paz, pero ahora sabrás lo que es perderlo todo. Eugenio, con los puños apretados, le responde, no te temo. No podrás rompernos. El amor siempre vence al odio. El choque de fuerzas es inevitable. De un lado, el deseo de venganza que consume a Bárbara como una llama insaciable. Del otro, el amor y la esperanza que mantienen en pie a Eugenio e Isabela. Los espectadores contienen la respiración, sabiendo que el desenlace se acerca, pero sin imaginar aún la magnitud del sacrificio que se avecina. La confrontación entre Eugenio y Bárbara no tarda en convertirse en una guerra abierta. Frente a frente, ambos representan fuerzas opuestas. Él, un hombre dispuesto a sacrificarlo todo por amor. Ella, una mujer consumida por el rencor y el deseo de venganza. La tensión es palpable, cada palabra es un disparo que resuena en la penumbra de aquel lugar oculto. Isabela, debilitada por las cadenas y las heridas, observa la escena con el corazón acelerado. Su voz, aunque tenue, rompe el silencio. Eugenio, no lo hagas, no caigas en su juego. Pero Bárbara sonríe con crueldad, disfrutando del miedo de sus rivales. ¿Lo escuchas, Eugenio? Ni siquiera ella cree que puedes salvarla. Tu amor no es suficiente. Nunca lo fue. Eugenio da un paso al frente, con la mirada ardiendo de determinación. Te equivocas, Bárbara. El amor siempre es suficiente. Y lo vas a entender, aunque sea lo último que haga. La tensión se corta como un cuchillo. El choque entre ambos es inevitable. Mientras tanto, en la mansión, Fausta enfrenta su propia tormenta. El recuerdo de Fedra la persigue en cada rincón de la casa. Su hija muerta, perdida en la locura, parece susurrarle desde las sombras. Fausta se encierra en su habitación y, por primera vez, se derrumba sin máscaras. Entre sollozos, admite lo que siempre temió. Quizás fue mi culpa. Quizás nunca supe cómo salvarla. Amelia intenta consolarla, pero la herida es demasiado profunda. Gaspar, destrozado por el dolor, busca consuelo en Valentina. La abraza con fuerza, como si temiera perderla también. Eres lo único que me queda, le dice con voz quebrada. La niña, inocente pero sensible, acaricia el rostro de su abuelo y le responde: yo siempre estaré contigo. Es un momento breve, pero cargado de ternura en medio del caos. La acción regresa al enfrentamiento principal. Eugenio logra abrir las cadenas de Isabela, pero Bárbara se abalanza sobre ellos con una furia desmedida. El forcejeo es brutal, un choque de voluntades donde cada golpe refleja años de odio y de amor. El sonido metálico de las cadenas, los gritos de Isabela pidiendo calma y la respiración agitada de Eugenio componen una escena que hiela la sangre. En ese instante, Valentina, guiada por una corazonada, aparece en el lugar junto a Amelia. La niña, con lágrimas en los ojos, grita: «¡Mamá!». Su voz resuena como un rayo en la oscuridad. Eugenio e Isabela encuentran en ese grito la fuerza para resistir, mientras Bárbara, sorprendida por la aparición de la niña, vacila un segundo. Y ese segundo basta. Eugenio aprovecha para derribarla, sujetándola con todas sus fuerzas. Bárbara lucha como una fiera acorralada, pero por primera vez se siente vulnerable. La presencia de Valentina, la pureza de su mirada, parece exponer la oscuridad que la consume. En sus ojos hay algo más que odio. Hay dolor, hay una herida que nunca cerró. La escena se vuelve aún más intensa cuando Bárbara, entre jadeos, confiesa: no busco justicia, busco que ustedes sientan lo que yo sentí. Que pierdan lo que yo perdí. Sus palabras revelan la raíz de su venganza. Un pasado lleno de pérdidas,
de traiciones y de resentimientos. Pero la diferencia es clara, mientras ella eligió el odio, los de la Vega eligieron el amor. El capítulo culmina con Eugenio abrazando a Isabela y a Valentina, protegiéndolas con su propio cuerpo. Bárbara, en el suelo, con la mirada perdida, jura que no se rendirá, que aún tiene cartas por jugar. Y todos lo saben, aunque la batalla fue ganada, la guerra está lejos de terminar. Jenny volumum kaplar aralanken, ekrambanda milionlardiken ustunde tutan sorular virer gun yuzune kior. Altei jerzekten ilali burdumu, ilalbutelikeli oyundan aslayakta kalakak. Korkut beba ararasndaki sr perdesisonunda aralanakak m. Itebu sorular, teskilatene Jenny volumune damgasn burakak. Da fragmandan itibaren jerilimin zirbeyapt, nefeslerin tutuldu ubir y calle valior. Alte ibe ilalin kader zizhisibu volum de geridonulmez sekilde kesisillor. Ilal, istibara tadnajirdi y oyunda de sifre olma riski le karkar yakalnka, tekfe concedilla ka yolu altayene tetievas masoluyor. Beebet, alte isebdi y kadn burmak forunda kalior. Ankak buolankul bir darbedeil, aksine Jenny bir balank nilkisareti. Ilal omzundan yaralanyor. Buyara onlarnem dui gusalem de operacionel yakn la malarn bir sembolu aline gelillor. Bir kursun la baslaya nask, onlar dusman atn tam ortasnda da adaken etleyezek. Rutkai sebuolin perde arkasn kozmeye alior. Baskan cebereducen lenen suikast girisimininen mesi. Alte ibe ilalin ibirli sayesin de jerceclesillor. Ankak rutkai, iceride vir sznt olduundan sufelenmeye de ba medillor. Ilalin sonanda ceberi burmamas bebas kabir kursunun edefi armas, onun gozun de buyuk bir soru isareti yaratior. Tam dabun octada altei, ilalin tapsillesile rutkai ene Jenny koruma soluyor. Duman kalbine bukadar yak nolmak, buyuk bir kumar. Bir Jane ladm, emaltayene emilalin ayat namalo labilir. Ote yandan, korkut beba arce pesinde de sular durul muyor. Baarene jizemlijek misi, yabas gun yuzune kior. Onun ayndace verbaskan ene kazeta oldu ujerei, korkutuntum den jesini altus tedezek. Da 11 virajan olduundan sufelen en korkut, baaren ejerzek kimlini rendin de buyuk bir celiski yasayakak. Kunkuem goreb bilincile areketet mek forunda, em de calvi baara doruz la suruklenillor. Buya sakask, debletinen karanlkoyunlar nortasn da yeseren bir umut hibi parlior. Korkutun yanda amdi be ejderbar. Ejder. Apístense concedilla capé de blete almaya razolmus hibigorunse de kandaki kotuluk kolai silinezek hibideil. Bir yandan korkut beam dinim planlar nadail oluyor, bir yandan da frsatn bulduunda yanete azrbeklillor. Buuklu, Gerald unian karan xokaklarn da nefes kesen bir mukadeleye girisillor. Silatazir leri, para trafi, hizlian las malar. Ger hamle, onlar viraz da atelikenin izine zekillor. Korkut beam dinin srtn de blete dayad bilinse, tumden gelerbo zulakak. Ite buyuz den ejder y araya suruyorlar. Ama ejderin golgesi, hiderek buyuyen bir tedit hibi ucerlerin kokuyor. Buesrada ceberbaskan ene ucerindeki baskartior. Gerene kadar dumane de fin de ustuceillo neticilero olsada, namlun unuku surekli ceberedo nuyor. Onun altger nefes, teskilati zingen bir snab. Izleyizi llegore ojer de fasnda mucicebi sekil de kurtuluyor. Ama virgun busans donezekmi? Ite aslkorku da burada valior. En el salón principal, la familia se encuentra reunida, con rostros tensos, sabiendo que la amenaza de Bárbara es real y que su juramento de venganza sigue latente. Eugenio se erige como el protector, decidido a no permitir que nada ni nadie arrebate nuevamente la paz de los suyos. Con voz firme declara, ya no somos víctimas. Esta vez vamos a luchar juntos. Sus palabras resuenan como un pacto de sangre. Isabela, todavía debilitada pero con una fortaleza que sorprende, lo respalda. No importa cuánto nos cueste, protegeremos a Valentina. Ella es nuestro regalo de amor, la razón por la que seguimos en pie. El corazón de la historia late con fuerza en esa niña. Valentina, con su inocencia, se convierte en el faro que guía a todos en medio de la oscuridad. Su sonrisa tímida después de tanto dolor es un recordatorio de que, pese a la tragedia, siempre hay un motivo para seguir adelante. Pero Bárbara no piensa ceder. En su escondite, enloquecida por el odio, prepara su golpe final. Con cartas de amenaza, llamadas anónimas y cómplices a sueldo,
intenta acercar a la familia. Su voz, fría y venenosa, sentencia: si no puedo destruirlos con fuego, lo haré con miedo. Les arrancaré la tranquilidad hasta que imploren por el final. La tensión alcanza el máximo cuando Bárbara logra infiltrarse en la mansión durante la noche. Con un cuchillo en mano, avanza por los pasillos silenciosos. La cámara muestra sus pasos lentos, su respiración agitada, la furia ardiendo en sus ojos. El espectador contiene la respiración, sabiendo que cualquier movimiento puede ser el último. De pronto, se cruza con Fausta. Madre contra enemiga, dolor contra odio. El enfrentamiento verbal es devastador. «Me lo quitaste todo», grita Bárbara, con el cuchillo temblando en sus manos. «Tú elegiste este camino», responde Fausta con lágrimas, «pudiste sanar, pero decidiste odiar». El momento parece fatal, pero entonces aparece Eugenio, que se interpone entre ambas. Con voz poderosa, retumba en la mansión: «Se acabó, Bárbara». La tensión explota en un forcejeo desesperado. El cuchillo brilla bajo la luz de los relámpagos, y por un instante parece que la tragedia se repetirá. Pero esta vez la historia toma un giro inesperado. Gaspar, el hombre que hasta entonces había sido consumido por la culpa y el dolor, encuentra el valor para actuar. Con un movimiento rápido, logra desarmar a Bárbara, sujetándola con una fuerza que nace del amor por su nieta y el deseo de redención. «No volverás a destruir a mi familia», exclama entre sollozos. La policía llega poco después, alertada por Eugenio. Bárbara es arrestada, pero incluso al ser llevada entre gritos y esposas, lanza una última amenaza: «Esto no termina aquí, nunca termina». Sus palabras se pierden en la tormenta, como un eco que promete regresar. La calma vuelve lentamente. En la mansión, todos se abrazan con fuerza. Isabela acaricia a Valentina y le susurra: «Todo pasó, mi amor. Estamos juntos, y eso es lo único que importa». Eugenio besa su frente, reafirmando el lazo que nada logró romper. Fausta y Gaspar, con lágrimas en los ojos, entienden que, a pesar de las pérdidas, todavía queda esperanza. La cámara se detiene en Valentina, que sonríe con inocencia mientras sostiene las manos de sus padres. Esa imagen resume todo el dolor, la lucha y la victoria de la familia, el amor que sobrevive a la tragedia. Regalo de Amor cierra este arco con un mensaje poderoso: la oscuridad puede golpear con fuerza, pero siempre habrá una luz que guíe el camino, y esa luz es el amor. El narrador concluye con la invitación de siempre: dale like, suscríbete y no olvides dejar tu comentario. Porque esta historia aún no ha terminado, y lo mejor está por venir.